Bienvenidos a Matemática en Curso. Soy el profesor Urías Pérez. Vamos a ver semejanza de triángulos y en otro video semejanza de triángulos rectángulos. Vamos a ver hoy semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos correspondientes congruentes y sus lados correspondientes proporcionales. Existen algunas condiciones mínimas que permiten verificar la semejanza de dos triángulos. Estas condiciones se llaman criterios de semejanza de triángulos. Entonces vamos a ver tres criterios. Primer criterio, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos correspondientes congruentes. Entonces tenemos el triángulo ABC semejante al triángulo DEF. Este es el signo de la semejanza. Entonces, tenemos que el ángulo A y el ángulo D son ángulos correspondientes. Y podemos observar acá que son congruentes. Y el ángulo C con el ángulo F son correspondientes. Podemos decir que son congruentes. Entonces, el ángulo A, que vale 32 grados, es congruente con el ángulo D, que vale 32 grados. Ahora, el ángulo C mide 93 grados, es congruente con el ángulo F, que vale 93 grados. Mirar el segundo criterio, lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces se debe cumplir las siguientes proporciones para que los triángulos PQR sea semejante al triángulo STU. Entonces tenemos que el lado PQ es al lado ST, como el lado QR es al lado TU, como el lado RP es al lado US. Entonces vamos a comprobar esto. Reemplazamos. PQ vale 12 centímetros. ST vale 18 centímetros. El lado QR vale 16 centímetros. El lado TU vale 24 centímetros. El lado RP vale 8 centímetros. El lado US vale 12 centímetros. Vamos a simplificar los centímetros y vamos a simplificar los números. Vamos a sacar mitad. Entonces, mitad de 18, 9, mitad de 12, 6, mitad, tercera de 9, 3 y tercera de 6, 2. Ahora vamos a simplificar el 16 y el 24. Mitad de 16, 8, mitad de 24, 12, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6 y mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Simplificamos el 8 y el 12. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. Entonces tenemos
2 esa 3 como 2 esa 3 como 2 esa 3. Las razones son iguales, entonces el segundo criterio se cumpliría. Ahora vamos a ver el tercer criterio. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes. Tenemos el triángulo LMN semejante al triángulo OPQ. Entonces, lados correspondientes proporcionales. Tenemos el lado LM corresponde al lado OP. Lo escribimos de esta manera. LM es a OP. Como el lado LN es al lado OQ. Y también nos toca verificar que los ángulos comprendidos entre ellos sean congruentes. Entonces tenemos que el ángulo L es congruente con el ángulo O. El ángulo L vale 110 grados, congruente con el ángulo O, que también vale 110 grados. Esta es una condición. La otra es, vamos a mirar si esta proporción se cumple. Entonces reemplazamos LM, que vale 4 centímetros, con OP, que vale 12 centímetros, como LN, que vale 2 centímetros, y OQ, que vale 6 centímetros. Ahora vamos a simplificar. Vamos a simplificar primero los centímetros. Simplificamos ahora el 4 y el 12. Entonces, mitad, 2, mitad, 6. Mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3. Entonces, la razón 1 esa 3 es igual a la razón 1 esa 3. Entonces se cumplirían las dos condiciones. Además de los criterios, también existe el teorema fundamental de la semejanza de triángulos, que dice: toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al primero. Entonces tenemos el triángulo ABC y tenemos los lados, los segmentos A, B y DE paralelos. Entonces, el teorema dice que si son paralelos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Primero, para medir la altura de un poste, se coloca un banderín de 1,5 metros sobre la sombra del poste, de tal forma que el extremo de la sombra del poste y el banderín coincidieran. Si la sombra del poste mide 8 metros y la sombra del banderín mide 2 metros, ¿cuál es la altura del poste? Entonces tenemos el poste y tenemos el banderín. El poste con el suelo y el banderín con el suelo también forman rectas perpendiculares. Ahora vamos a mirar en conjunto los triángulos que se forman. Tengo el triángulo DAE y el triángulo BAC. Entonces, podemos decir que los lados BC y DE son
paralelos. Al ser paralelos, los triángulos son semejantes. Entonces, quedaría la siguiente proporción. Como vamos a hallar la altura, tenemos 8 metros es a 2 metros, como la altura h es a 1,5 metros. Simplificamos metros y multiplicamos 8 por 1,5, eso me da 12. Dejamos el 2 quieto y aquí falta metros, igual a h. Y esta división sería 6 metros igual a h. Entonces la altura del poste sería 6 metros. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Los triángulos ABC y DEC son semejantes. Hallar el valor de x. Al ser semejantes podemos establecer la siguiente proporción. El lado AC es al lado DC. Como el lado AB es al lado DE. Vamos a colocar aquí la X. Y vamos a reemplazar. AC serían 6 más 12, 18 centímetros. DC sería 12 centímetros. AB sería 36 centímetros. Y dejamos la X. Simplificamos centímetros con centímetros. Multiplicamos 18 por X. Multiplicamos 12 por 36 centímetros. Como vamos a buscar el valor de X, despejamos la X. Pasamos a dividir el 18. Pero primero podemos hacer esta multiplicación. 12 por 36, 432 centímetros. Pasamos a dividir el 18 ahora sí. Entonces hacemos la división y nos queda que X vale 24 centímetros.